Bueno, buenas tardes. En primer lugar, Entonces, quiero ya, dar las gracias al profesor Roberto Granados y a la profesora Alejandra Barquero Ruiz de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Costa está Rica muy duro el de agua de los pies. por este espacio Viene que todo ha redondo. Ujú. abierto. Eh, yo en Esto, principio, disculpe, escucho algo atrás, bueno, ahora sí. Es que me distrae un poco el sonido ambiente. Entonces, bueno, este es un espacio que hemos pensado de intercambio académico, de intercambio de ideas, y así ha sido pensado. Entonces, más que una Espérate. exposición, más que una disertación eh, con tintes de conferencia, está más pensada desde la lógica de una charla. Efectivamente voy a presentar al primero unos elementos de debate para que podamos desarrollar esa charla y bueno, luego tendremos ese espacio como de intercambio de ideas. Lo otro es que la charla ha sido pensada desde tres niveles de discusión. El primer nivel es un nivel que va dirigido a pensar un poco cuáles son los modelos generales desde los cuales se materializa la enseñanza de la historia en la escuela, en términos generales, para poder, a partir de allí, poder hacer una alusión directa a qué es eso de educación histórica, que es una corriente específica de pensamiento, una corriente epistemológica y metodológica para pensar en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Y luego, teniendo en cuenta que pues la mayoría de ustedes son docentes y están en ese proceso de formación también, pensar eso en líneas gruesas de algunas ideas alrededor de la educación histórica, cómo impacta la práctica docente. ¿Sí? Entonces son esos tres niveles que quisiera, que son los que orientan mi exposición. Eh, a partir de allí, vamos a generar una serie de conclusiones. Hago una primera salvedad. Las discusiones que yo voy a plantear son discusiones vastas. Aquí por temas de tiempo solamente voy a hacer algunas alusiones muy generales. Después veremos si hay un espacio para desarrollar otro tipo de conferencias, otros espacios en los que se pueda eh, hacer un análisis más específico de algunas categorías, algunos conceptos, algunos elementos metodológicos asociados a esta discusión de educación histórica. Entonces, eso lo tienen que tener claro, que voy a hacer algunas alusiones generales, más como de introducción a este escenario de discusión. Voy a permitir entonces, en algunas partes de mi charla, pues apoyarme en una presentación que he preparado. Entonces voy aquí, permítanme, voy a compartirles. Ustedes me dirán con la cabeza si ya la pueden ver. Eso, listo. Entonces, bueno, la charla la he titulado La enseñanza escolar de Clio y la práctica docente, reflexiones desde la educación histórica. Eh, Aquí tenemos que tener en cuenta, digamos, dos elementos claves, y es primero que esa noción de enseñanza está ligada también a la noción de aprendizaje, y lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Como categorías centrales de la discusión que quiero presentarles. Bueno, pensar la enseñanza de la historia implica también no solamente una discusión epistémica de los elementos que la definen, sino también hacer casi que un análisis de historia de la educación, ¿sí? O sea, no podemos pensar la enseñanza de la historia sin tener en cuenta también los marcos contextuales en los que se institucionaliza en la escuela, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque muchos de los defectos y muchas de las problemáticas que identificamos hoy alrededor de esta discusión están ligadas precisamente a ese origen, ¿sí? Entonces, muchas veces hacemos juicios anacrónicos sin tener en cuenta de dónde está el núcleo fundante de la discusión. Recuerden ustedes que el sistema escolar, la escuela como tal,
comienza a formalizarse y a entrar, digamos, como espacio de socialización dirigido por el Estado precisamente en esa conformación de Estado-Nación. Antes de la conformación de los Estados-Nación, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, la escuela existía, pero tenía otra racionalidad. Uno de los primeros elementos de esa, digamos, de la intencionalidad de la escuela es precisamente tratar de que esas personas comenzaran, como dice Anderson, a imaginar la nación. Y en ese proceso es fundamental crear lazos de identidad común. La enseñanza de la historia como saber escolar comienza a ser clave en ese proceso, ¿sí? Pero para enseñar y para facilitar esa imaginación de la nación, efectivamente, pues uno de los principios básicos era un discurso homogéneo. O sea, no se podían dar digamos, la gabela de generar discursos múltiples alrededor de reconocimientos múltiples, porque en esa misma construcción del Estado y la racionalidad moderna de esa construcción implicaba precisamente homogenizar el pensamiento. Que eso, digamos, luego lo podemos analizar como que tiene algunos elementos negativos, positivos, eso ya vendrá más adelante. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Porque la primera línea de corriente de pensamiento con la que se asocia la enseñanza de la historia es precisamente esa, la de la perspectiva centrada en la narrativa de la construcción de la nación. ¿Listo? O sea, algunos investigadores, por ejemplo, Mario Carretero, han planteado que esa primera dimensión está ligada a unos objetivos de aprendizaje románticos. La categoría que él establece es una enseñanza de la historia de carácter romántico, ¿sí? Pero romántico, ¿en qué sentido? En que los discursos que están, digamos, pensados para homogeneizar, para unificar unas personas y, por ejemplo, enseñarle a las personas que son costarricenses, que son colombianos, que son argentinos, implica una construcción de una serie de narrativas que permitan precisamente imaginar esa comunión. Entonces, en esa perspectiva centrada en la narrativa de la construcción de la nación, pues lógicamente van a emerger como elementos centrales, por ejemplo, la idea de héroe, ¿sí? Una idea que comienza a reemplazar, por ejemplo, otros elementos de ejemplaridad de la colonia. En la colonia, por ejemplo, un principio de ejemplaridad fundamental era el de los santos, ¿sí? Por eso ustedes van a encontrar que los Flos Santorum eran unos documentos muy importantes de educación en el momento que le enseñaban a la persona qué era ser buen cristiano, ¿sí? En este proceso, lo que va a pasar es una reinversión, pero el mecanismo va a ser siendo casi que muy similar, y es esa imagen del héroe para tratar de anclar una serie de representaciones e imaginarios que permitieran unificar. Entonces, además de los héroes, pues lógicamente esta perspectiva centrada en la narrativa de la construcción de la nación, pues va a ser énfasis en grandes hechos, en hechos gloriosos que van a intentar mostrar una imagen positiva de esa nación. ¿Listo? Aquí podríamos generar 2 horas de charla sobre ese proceso. Lo voy a cortar un poco para llegar y ir desarrollando temas a temas. Entonces tenemos ese primer eje. Un segundo eje está ligado, es muy contemporáneo, está ligado a una enseñanza de la historia vinculada al análisis de problemas contemporáneos en un contexto histórico que está más cercano a la idea de enseñanza de las ciencias sociales. Yo sé, no tengo conocimiento a profundidad del sistema costarricense, pero con el intercambio con la Escuela Nacional, con la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica y sus profesores, sé que ustedes hablan de, por ejemplo, licenciatura o formación de profesores en estudios sociales, ¿sí? Esa noción es una noción que está vinculada más a una categoría de interdisciplinariedad, ¿sí? Aquí en Colombia nosotros también funcionamos nosotros hace 30 años dejamos de hablar de historia como
un campo del saber independiente en la escuela, y hablamos de ciencias sociales, ¿sí? Eh, Aquí, ¿cuáles son las características de este tema de la enseñanza de la historia? Que está más pensada o fue concebida como un elemento crítico a la primera corriente, una corriente que decía, bueno, pero eso de homogeneizar niega e invisibiliza otras formas de ser y estar en el mundo, ¿sí? Entonces, comienza a haber una preocupación por una enseñanza de la historia que problematice. Ahí hay un elemento positivo de construcción, ¿sí? Pero también hay unos riesgos. Y es que lo que se ha identificado en la investigación es que este tipo de corrientes más cercanas a la enseñanza de las ciencias sociales, a veces, ojo, hago la aclaración de que son excepciones, no son elementos generalizantes, a veces tienden a fortalecer algo que es complejo para la enseñanza de la historia, que es el presentismo, ¿sí? O sea, al tratar de vincular sobre la realidad social, ¿sí? La problemática sobre realidades sociales o pensar las realidades sociales, a veces eso desequilibra la balanza temporal de las racionalidades sobre la relación entre pasado, presente y futuro, y se centra mucho en la idea de presente, ¿sí? Hay una tercera corriente o un tercer modelo general con el que se asocia la enseñanza de la historia, y ese está más vinculado a entender la historia como un método, como una manera de investigar desde el área de conocimiento y entonces aprender a pensar y reflexionar con la historia. Este modelo es un modelo también altamente cuestionado, pero que ha venido desarrollando una serie de ideas bien interesantes en las cuales está o en las cuales se incluye la corriente de educación histórica, que es la que les vengo a hablar, ¿sí? Un primer problema, y algunos podrán, cuando escuchan eso de método y de historia, podrán comenzar a pensar, bueno, o sea, es una corriente que liga la enseñanza de la historia al trabajo del historiador y desde una racionalidad disciplinar, ¿sí? Pues sí, tiene algo que ver con eso, pero con una salvedad, y es que no busca esta corriente de pensamiento que los niños o que los profesores sean historiadores. Ah, bueno, si el profesor es historiador, buenísimo, pero no lo tiene como objetivo central. Lo que busca es que el método histórico sea utilizado para desarrollar algo que se denomina pensamiento histórico, ¿sí? Y a partir de ese desarrollo del pensamiento histórico, se comienza a generar una crítica a los otros dos modelos. Una crítica tanto a ese modelo hegemónico o que busca un discurso hegemónico en el cual no hay posibilidades de entender otras formas de ser y estar, ¿sí? Porque comienza a ver, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, a trabajar sobre la idea de multiperspectividad, ¿sí? Ustedes, cuando uno se aproxima al método del historiador, es uno de los criterios fundamentales, ¿sí? Entonces, a partir de esta corriente, lo que se busca es intentar utilizar el método de la historia para poder anclar procesos de enseñanza y aprendizaje más efectivos en la escuela, que vayan más allá, y esto es fundamental, que vayan más allá de algo que se denomina contenidos sustantivos o los contenidos formales. Ya lo voy a desarrollar más adelante, pero para que ustedes lo entiendan, para que vaya más allá de pensarla, por ejemplo, de que el primer referente sobre enseñanza de la historia sea procesos históricos generales. Ejemplo, Revolución Francesa, independencia de los países, ¿sí? Eso no quiere decir que eso no sea importante, pero aquí la pregunta o el interés es más por cómo desarrollar ese pensamiento histórico y por lo tanto un pensamiento crítico. Les decía que, bueno, en esa corriente de método de historia, de utilizar el método histórico, hay diferentes corrientes, pero una de las que ha sido más fructíferas y que durante los últimos años se ha venido consolidando, no solamente a nivel teórico, metodológico, sino a nivel de la práctica en aula como tal, o sea, donde hay una investigación muy amplia en aula, o sea, que no es solamente decir, algunas corrientes, por ejemplo, tienen una falla y es que teorizan mucho,
pero no tienen una evidencia empírica que sostenga las hipótesis de trabajo que desarrollan. Esta corriente de educación histórica, por el contrario, tiene, tiene unos escenarios empíricos muy fuertes que pues validan algunas de las tesis que plantean, que pueden ser cuestionadas también. No sé si en Costa Rica haya una tradición, por ejemplo, ligada a la noción de transposición didáctica. No sé si algunos de ustedes han escuchado esa categoría de transposición didáctica, porque la transposición didáctica sería otra corriente de esto del método de historia, pero tiene una diferencia con esta que les voy a presentar. La categoría de transposición didáctica es una categoría que viene de las discusiones o de las reflexiones de la didáctica de la matemática, ¿sí? Está más ligada a, hay un autor que es, digamos, el referente, que es Yves Chevelard, y que plantea que hay unos saberes sabios y un saber enseñado, ¿sí? Entonces hace una diferencia entre saber sabio y saber enseñado, ligando el saber sabio a el conocimiento disciplinar. ¿Cómo así? El conocimiento que, en el caso de la reflexión de él, sería ligado a la reflexión de la matemática pura. O sea, el matemático que piensa las matemáticas, ese está produciendo un conocimiento sabio que se distancia y se diferencia del saber enseñado, ¿sí? Porque el saber enseñado sería una deconstrucción y estaría en un nivel, digamos, inferior a ese conocimiento sabio. Dentro de esa corriente de transposición didáctica, una de las soluciones es, pues tenemos que intentar llevar el saber sabio a que se aproxime más al saber enseñado, ¿sí? O sea, el verdadero conocimiento no se produce en la escuela, sino se produce con los grandes académicos, los grandes intelectuales, y lo que tenemos que hacer es que eso que producen ellos, pues comience a permear la escuela, ¿sí? Ahí hay unos elementos bien interesantes de debate sobre algunos que planteamos que sí, pero con ciertas restricciones, y otros que lo niegan totalmente porque en últimas, en algunos países la noción de transposición didáctica ha sido utilizada para poner en cuestión el estatuto del docente. ¿Cómo así? El docente sería casi que un técnico que reproduce un conocimiento y que no está ahí para pensar, sino para reproducir el conocimiento que sí producen intelectuales. Les quería hacer esta aclaración para mostrar que en esa tercera corriente, digamos, hay diferentes formas de expresión y que la que les voy a presentar es una de ellas. ¿Listo? Otra aclaración antes de entrar aquí al tema de educación histórica es que los tres modelos que yo les presenté se llaman modelos, pero en la realidad pueden haber instituciones educativas o espacios educativos en los que se combinen racionalidades de los tres. ¿Sí? Entonces, si ustedes piensan las prácticas escolares hoy, nosotros no podríamos decir que el tema de los héroes y los grandes hechos y los grandes acontecimientos no hacen parte de la reflexión escolar, ¿sí? Y en algunas instituciones también se mezcla el método del historiador con problemas transversales del presente, de la idea del hoy. Entonces, esos tres modelos a veces pueden combinarse entre dos, entre tres, y pueden generar, digamos, una amalgama de formas de expresión. Para no alargarme más entonces, ¿qué es el tema de la educación histórica y qué plantea, digamos, esta corriente? Lo primero es ubicarla espacial y temporalmente como discusión. Entonces, en Inglaterra, a finales de la década de los 70, comienza a haber una preocupación muy importante porque los escolares comienzan a hacer unas críticas muy importantes alrededor de la enseñanza tradicional de la historia y comienzan a verse en resultados de exámenes que pues eso de enseñar historia no le está aportando mucho a la formación del inglés, ¿sí? Entonces comienzan a haber unos debates públicos alrededor de ¿es necesario desmontar la enseñanza de la historia? O sea, la historia debe desaparecer del currículo porque no le está aportando nada a la formación del estudiante. Entonces comienzan a haber una serie de discusiones, de investigaciones en Inglaterra que comienzan a recuperar la idea del método porque lo que antes primaba era el modelo tradicional de enseñanza de la historia afincada en lo que les decía, héroes y grandes hechos. Entonces comienzan a haber una serie de investigaciones de dónde es que se están presentando las fallas y se dan cuenta que efectivamente, pues una de las fallas está ahí.
en que aprender contenidos de memoria, pues realmente no genera una transformación cognitiva más allá de agregar una información en términos de cultura general. Y que pues en el mundo actual el tema de la cultura general es importante, pero que hay unos elementos más allá de carácter transversal que permiten puentes con otro tipo de conocimientos, ¿sí? Entonces, esta corriente, por eso es que yo les coloco ahí, ustedes cuando si googlean o buscan, la mayoría de producción está en inglés y está bajo la denominación History Education, ¿sí? Eso comienza a permear discusiones en diferentes países y actualmente, digamos, como corpus teórico, está muy acentuado en países como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Brasil y España, ¿sí? Está muy acentuado ahí. Pero con algunas variaciones, y esto es importante, porque una posible crítica sería, o sea que esta es una corriente muy eurocéntrica, que es un modelo, entonces que venimos, en lo que yo tengo rastreado, por ejemplo, es mucho más profundo las producciones que se están realizando en Brasil sobre esta corriente que en otras partes de Europa. Y lo que han hecho es tomar ese corpus teórico y adaptarlo a las necesidades propias de su contexto educativo. Entonces, no lo asuman como que esta es una corriente que es una fórmula mágica, porque esto ocurre mucho en educación, no sé en Costa Rica, pero aquí en Colombia nos tienen hartos con el tema de Finlandia y Corea del Sur como grandes modelos que hay que imitar. O sea, esto de la corriente de educación histórica no lo entiendan como algo como que esto así tiene que ser, porque eso hay que hacerle unos ajustes y hay que adecuarla a las realidades educativas. Bueno, entonces, además de ese contexto específico, una de las ideas básicas para resumir esto de la educación histórica es que es una perspectiva que cuestiona la enseñanza que se basa en la transmisión de contenidos fijos que se deben memorizar y repetir sin cuestionamiento. O sea, ese es uno de los primeros elementos que comienza a ver o comienza a cuestionarse. Yo aquí les he colocado algunos presupuestos desde esta corriente que se tendrían que superar. ¿Cómo así? O sea, la corriente comienza a pensar, comienza a producir un corpus de conocimiento que comienza a preguntarse sobre la idoneidad de la presencia de este tipo de valores o de este tipo de acciones. Entonces, uno, comienza a decir, bueno, un primer elemento que hay que superar es que asumir que la enseñanza de la historia solo está determinada a partir del currículo oficial. ¿Cómo así? De la historia a enseñar. Entonces, hay una tendencia general de algunas partes, de algunas personas, que dicen, por ejemplo, cuando uno hace trabajo de investigación con maestros, he encontrado un corpus, un grupo muy importante de maestros que cuando uno indaga sobre las dificultades, entonces los maestros dicen, no, es que yo quisiera hacer tantas cosas, pero es que el currículo me dice que yo tengo que ver este contenido y no puedo ver otro, ¿sí? Entonces, ese currículo a mí me tiene amarrado, me tiene... Entonces, lo primero que dice la educación histórica es, claro, es una variable, el currículo oficial es una variable, pero usted como intelectual orgánico dentro de su práctica lo puede modificar. Yo aquí voy a ir a un adelante. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les muestro una interrelación. Para pensar la enseñanza, el aprendizaje de la historia, habrían diferentes dimensiones que tienen sus lógicas particulares, pero que a la vez tienen unas interconexiones. Este es un modelito que planteamos con una profesora chilena de la Universidad de los Lagos, Andrea Minte Munzenmayer, y que publicamos en una revista que les puedo enviar los materiales para que ustedes lo puedan discutir. Y es un modelo en el que planteamos que para pensar la enseñanza y el aprendizaje tendríamos que tener por lo menos estas tres dimensiones, a la cual ya ahorita le estamos pensando una cuarta dimensión, pero bueno, este es el primer modelo que planteamos, y es que está la historia a enseñar, o sea, el currículo oficial. Ahí tienen que tener en cuenta ustedes que cuando yo hablo de currículo oficial también estamos hablando de niveles, ¿no? Está el nivel macrocurricular, el nivel mesocurricular
y el nivel microcurricular. Cuando nos referimos a lo macrocurricular, hacemos referencia a, por ejemplo, pautas curriculares nacionales, ¿sí? Me imagino que en Costa Rica hay un documento oficial que dice, bueno, este es el documento para la enseñanza de los estudios sociales, y esto es lo que se debe enseñar en primero, en segundo, en tercero, tal. Pero a nivel macro también está lo internacional, o sea, hay unas políticas internacionales que afectan la enseñanza de la historia. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, en las pruebas PISA. Aquí en Colombia también nos tienen ya hasta aquí con el tema de las pruebas PISA, y eso afecta a nivel general las discusiones que se desarrollan. A nivel mesocurricular, estamos hablando, por ejemplo, de las planeaciones institucionales, ¿sí? Cada institución educativa tiene unas rutas de trabajo pedagógico propias que también afectan la discusión sobre la enseñanza de la historia, ¿sí? Y a nivel microcurricular, lo que estamos planteando o lo que debemos reconocer es la propia racionalidad de, por ejemplo, los maestros. Los maestros también tienen unas formas particulares, individuales, a partir de las cuales sientan posición curricular, ¿sí? Las planeaciones individuales con las que piensan sus clases, algunos hacen hasta diarios de campo, bueno, etcétera, etcétera. Ese es un nivel muy importante, pero nosotros planteamos, hay otro nivel que está la historia, que planteamos la historia enseñada, y es que las prácticas docentes pueden o repetir lo que dice el currículo oficial, ¿sí? O sea, pueden haber maestros que se plieguen completamente a las normas curriculares oficiales, pero también pueden haber prácticas subversivas. ¿Cómo así? Prácticas contrahegemónicas de ese discurso. Porque decimos acá en Colombia, el maestro cuando entra al aula de clase, cierra la puerta y ese es su mundo. O sea, ahí tiene un control específico que por más que estemos en un mundo de vigilancia y control, pueden haber márgenes de acción y de maniobra que permitan la inclusión de nuevas temáticas y de nuevas racionalidades. Esos dos, historia enseñar y historia enseñada, son típicos de las reflexiones en investigación, ¿sí? Por ejemplo, en lo de historia enseñar no solamente están los currículos, sino están materiales pedagógicos o dispositivos pedagógicos como los textos escolares, ¿sí? Entonces, cuando usted mira la investigación en enseñanza de la historia, mucha de esa investigación está centrada en las dos esferas, historia enseñar e historia enseñada. Pero nosotros también planteamos con la profesora Minte que es fundamental la historia aprendida, ¿sí? Que es que la agencia de los estudiantes. Cuando hay una relación pedagógica de enseñanza-aprendizaje de la historia, usted como maestro se puede trazar unos objetivos, el currículo puede plantear otros, pero los aprendizajes pueden ser diferentes. Porque también la agencia y las apuestas de los estudiantes son importantes en ese proceso, ¿sí? Son fundamentales. Yo les hablaba de una cuarta dimensión, y la cuarta dimensión es una categoría que yo creería que en el nuevo modelo que vamos a presentar encierra a estos tres círculos, y es la cultura histórica. Es una categoría de la filosofía alemana, más ligada a la teoría de John Rieusen, que yo lo voy a citar ahora, porque es un teórico filósofo alemán, pero que ha hecho incursiones en la didáctica de la historia. ¿Y esto qué es eso de la cultura histórica? La cultura histórica son las formas de expresión de identidad que van más allá del aparato escolar, pero que intervienen también en los procesos de aprendizaje y enseñanza de la historia. ¿Cómo así? La escuela no es la única que forma pensamiento histórico y la escuela no es el único espacio de socialización de contenidos históricos. Por ejemplo, la televisión enseña. Que esas enseñanzas las podamos cuestionar sí o no, es un escenario pues, debatible, ¿sí? Pero hay otros espacios de socialización, de cultura, que forman pensamiento o que deforman pensamiento, ¿sí? Entonces, nuestras familias también nos forman nuestro pensamiento histórico. En una reciente investigación que hicimos sobre la relevancia histórica en Colombia, de cómo los estudiantes entendían la relevancia histórica,
algo que identificamos es que la escuela tiene un porcentaje importante en la formación de esa relevancia, pero que medios de comunicación son fundamentales y que la circulación de materiales, objetos materiales también lo forman. Entonces, dos ejemplos. Uno, nos dimos cuenta que muchos de los personajes que reconocen como históricos aquí en Colombia, como personajes fundamentales en la historia de Colombia, estaban ligados a series de televisión recientes. Entonces, series de televisión recientes ligadas, por ejemplo, a la historia de Pablo Escobar, lamentablemente, a próceres de la independencia, etcétera. Y también, por ejemplo, a la circulación de objetos materiales, como el dinero, ¿sí? Entonces, cuando se les hacía una encuesta a ellos, por ejemplo, los estudiantes respondían, no, pues yo considero que es fundamental y muy importante el tipo o el man o el hombre del billete de 1000. Y eso no fue uno. En una muestra casi de 1500 estudiantes, encontramos alrededor del 15% que respondían así. Bueno, yo me voy a volver acá. Entonces, segundo presupuesto que se debe superar. Asumir que el objeto de la historia es el estudio del pasado. La corriente de educación histórica hace una crítica fundamental a esta noción. Cuando las personas piensan en la historia, por lo general piensan en que es aprender del pasado, ¿sí? La educación histórica vincula una categoría que es muy interesante, que es la categoría de conciencia histórica. Y a partir de esa idea de conciencia histórica plantea que la enseñanza de la historia no está ligada al entendimiento del pasado, sino está ligada a las relaciones temporales entre pasado, presente y futuro. En ese caso, el objeto de estudio de la historia no sería el pasado, sino sería el tiempo histórico, ¿sí? Muy ligado, por ejemplo, a las discusiones de Marc Bloch, alrededor de que le preguntan bueno, ¿cuál es el objeto de la historia? Pues el objeto de la historia es los hombres en el tiempo. ¿Listo? Un tercer elemento haría relación a la existencia de una relación jerárquica entre quien investiga y quien enseña la historia. Aquí ya he hecho algunas alusiones, pero es esa noción de que el que sabe de historia y al que debemos escuchar es al historiador. Porque el profesor de estudios sociales, pues lo que tiene que hacer es leer la obra de los historiadores para reproducirla en la escuela. Entonces, esta corriente lo que hace es romper esa lógica, porque lo que dice, no señor, no hay una diferencia jerárquica entre el historiador y el docente. Los dos tienen roles distintos, pero es una relación horizontal, ¿sí? El maestro no solo reproduce conocimiento, también produce conocimiento. Cuarto, la historia es una capacidad natural que se adquiere con el desarrollo psicológico. Esto es muy importante porque durante mucho tiempo en América Latina, no sé qué tanto peso tenga en Costa Rica, pero en la parte sur de América, Suramérica, ha tenido un peso muy importante en la teoría psicológica para pensar en el desarrollo del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje de la historia, muy ligado a la teoría piagetiana, ¿sí? De estadios del desarrollo. Entonces, bajo esa teoría de estadios del desarrollo, se ha planteado que los niños no pueden aprender historia o no se les puede enseñar en ciertas etapas porque todavía no han desarrollado el pensamiento abstracto, ¿sí? Y que por lo tanto es imposible desarrollar. Además plantea unas secuencias que son, digamos, unos bloques de edades en los cuales se dice si puede, no puede, ¿sí? Entonces lo primero que se plantea desde la educación histórica, con base empírica, ¿esto qué quiere decir? Con investigaciones detrás que permiten afirmar lo que les estoy planteando, dice, no es así. Porque, por ejemplo, usted puede encontrar un chico de 8 años, por ejemplo, las investigaciones que ha desarrollado Peter Lee, Dennis Shemilt, Rosalind Ashby, Hilary Cooper en Inglaterra, lo que plantean muchas de ellas es, usted puede encontrar un niño de 8 años que tenga más desarrollado su pensamiento histórico que uno de 18. Sí, o sea,
en contextos específicos, la especificidad también modifica esa idea de que es una adquisición de desarrollo psicológico. Pero lo que también demuestran es algo fundamental, y es que el pensamiento histórico no es natural. Hay un autor que le recomiendo, que se llama Sam Wineburg, que es fundamental para entender esta discusión, y él plantea que el conocimiento histórico es antinatural, ¿sí? Y como es antinatural, se debe formar. O sea, usted no adquiere el pensamiento histórico por obra y gracia, sino que debe formar ese pensamiento histórico, ¿sí? Por eso es muy importante la acción con la cual se desarrolla ese pensamiento. Eh, Finalmente, pues yo coloqué una aquí que es muy del contexto a veces colombiano, y es que hay una noción que plantea que entre más horas de historia se tengan en el currículo oficial, se asegurarán mejores aprendizajes en esta área del conocimiento. ¿Cómo así? Muchos de los docentes en América Latina, y eso hay una encuesta desarrollada por el doctor Luis Fernando Serri y el doctor Ameo Sola de Argentina, el profesor Serri de la Universidad Ponta Grossa de Brasil, con una muestra amplia de docentes, en los que los docentes de América del Sur, perdón, plantean que uno de los grandes problemas de la enseñanza son las pocas horas que se dedica a estudiar en las aulas escolares este contenido. Y lo que planteamos o yo he encontrado es que no es que sea así, porque usted puede tener muchas horas de historia en el currículo, pero si estas están enfocadas básicamente a memorizar información, pues usted está perdiendo esas horas. Entonces, eh, hay unos elementos importantes acá que me parecen que son claves. Yo voy a desactivar aquí un momentico la presentación, que me parece que son claves. Cuando se plantea la didáctica como elemento central de reflexión pedagógica, la mayoría de personas y la mayoría de lo que uno encuentra en términos de discusión es que se liga la noción de didáctica a la noción de enseñanza. ¿Cómo así? Cuando yo hablo de didáctica de la historia, entonces los maestros y bueno, muchas personas consideran que lo que estamos hablando es de una discusión alrededor de la enseñanza, o sea, cómo yo puedo enseñar mejor a mis estudiantes. Eh, la educación histórica rompe con eso, porque invierte el proceso. Y George Husen, que es el autor alemán que les planteaba, propone que el objeto de la didáctica es el aprendizaje, no sería la enseñanza. O sea, el objeto fundamental de la didáctica es el aprendizaje. ¿Y esto por qué? Porque si usted no sabe cómo aprenden sus estudiantes, pues es imposible que usted pueda proyectar escenarios alrededor de cómo enseñar. ¿Esto qué quiere decir? Algo fundamental y vital, que se vuelven centrales las ideas previas de los estudiantes. Entonces es una pregunta para que ustedes la tengan en su reflexión práctica general, no para que me la respondan ahora, y es, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros iniciamos nuestros planes de estudio y iniciamos nuestra práctica docente anual en un determinado curso con unas planeaciones previas que hicimos pensando unos contenidos y comenzamos y de una vez se lo botamos a los chicos sin saber o sin diagnosticar cuál es el nivel de esos estudiantes, pero no solamente a nivel de conocimientos de contenidos específicos, sino cuáles son sus expectativas y cuáles son sus preconocimientos alrededor de las temáticas que tenemos. Entonces, la educación histórica, ustedes van a encontrar que muchas de las investigaciones lo que plantean es, primero tenemos que identificar cuáles son las ideas de los estudiantes, porque a partir de ahí podemos identificar algo que se denomina carencias de orientación. Listo. Ustedes me dirán si ahí les está compartida espera un momentico que tuve aquí problemas. Voy a poner otra vez. Okay.
Disculpen un momento. Listo. Bueno. Para ir un poco aterrizando en términos de categorías y que ustedes entiendan un poco más cuáles son los elementos de discusión que plantean en términos metodológicos y ya en la práctica del docente como tal. Para poder desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan el desarrollo del pensamiento histórico, habría una primera diferenciación que se debería hacer. Y es que existen conceptos sustantivos y conceptos estratégicos, ¿sí? O metahistóricos. ¿A qué se habla con conceptos sustantivos? Cuando usted está pensando y planeando una clase de historia, hay un contenido madre, un contenido base, el cual usted quiere desarrollar. Estos contenidos sustantivos estarían ligados, por ejemplo, al qué, al quién, al cuándo y al dónde de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un concepto sustantivo es el feudalismo, la revolución industrial, un hecho, no sé, la independencia o la construcción del Estado-Nación en Costa Rica. Eso es un contenido sustantivo. ¿Cuál es el problema que denuncia esta corriente de educación histórica que hay en los procesos de enseñanza? Que la mayoría de nuestros esfuerzos están contenidos o están centrados en esos contenidos sustantivos. O sea, cuando nosotros miramos las planeaciones o las formas de organización de los textos de escolares, lo que encontramos es una tabla de contenidos de este tipo, ¿sí? O sea, de más una racionalidad hasta de tipo cronológico, de acumulación de eventos y hechos, ¿listo? Habrían no por el contrario, sino complementariamente unos contenidos que a veces los maestros no los pensamos o los desarrollamos de una forma casi que no planeada, que serían los conceptos estratégicos, ¿listo? También se conocen como contenidos metahistóricos y están referidos a la naturaleza misma de la historia, ¿sí? No sé quién es el que está colocando, bueno, como el resaltador, pero no soy yo, aunque me estaba ayudando en principio. Esa naturaleza de la historia, entonces, tiene que ver con unas habilidades que son las que permiten pensar históricamente y pensar la historia. ¿Listo? Aquí hay algo que deben tener claro. No es que se deban quitar los contenidos sustantivos, ¿sí? No es que se deban no tener en cuenta los contenidos sustantivos, sino que lo que plantea la corriente de educación histórica es que debemos prestar atención a esos contenidos estratégicos porque son claves y transforman esas clases de memorizar contenidos y de cambiar, por ejemplo, racionalidades de evaluación en las que se le pregunta al estudiante para saber si sabe o no historia, se le pregunta en qué año fue el descubrimiento de América, primero con la noción descubrimiento, pero si el estudiante dice 1492, entonces ese estudiante es el que sabe historia. Ahí, por ejemplo, lo que se plantearía, se diría es, no podríamos decir que sabe historia, conoce unas informaciones y unos datos, ¿listo? Entonces, con esos conceptos estratégicos, yo quiero ir acá. Hay unos autores que han venido trabajando, sobre todo en Canadá, ustedes van a encontrar una producción muy prolífica alrededor de esta discusión. Entonces yo he tomado los planteamientos de Peter Seisas, que tiene varios textos con algunos de sus discípulos, alrededor de estas habilidades de pensamiento histórico. Además, muy importante y muy interesante la obra de él, porque logró impactar el currículo canadiense. ¿Cómo así? En algunas de las regiones de Canadá, el currículo está pensado con esta lógica de desarrollo de habilidades de pensamiento histórico, ¿sí? Entonces, no solamente es una teoría, sino es un elemento ya práctico, metodológico que se viene implementando desde hace un tiempo. Entonces, coloco este esquemita solamente para que ustedes se hagan una idea.
Por cada una de estas habilidades se podría hacer una charla completa de 1 hora, ¿sí? Pero no tengo tiempo, entonces solamente es para que ustedes entiendan un poco a qué se está refiriendo con eso de contenidos metahistóricos o contenidos estratégicos, o también los pueden encontrar en la literatura como contenidos de segundo orden. Entonces, se plantea, hay una serie de habilidades que le permiten al estudiante transformar la información que tiene, analizarla y producir unos posicionamientos hermenéuticos alrededor de la información que se tiene. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de relevancia histórica, pues se habla de cuáles son los criterios, el por qué y el qué, para definir qué es importante en la historia y qué no. ¿Sí? Ese sería el núcleo central de la relevancia. O sea, por ejemplo, si ustedes desarrollan una clase alrededor de, bueno, chicos, ¿por qué creen que tenemos que ver, no sé, en nuestro caso en Colombia, ¿por qué tenemos que estudiar la historia de Simón Bolívar? ¿Sí? Y no votarle la historia de Simón Bolívar porque es que la tienen que estudiar porque sí, ¿sí? Sino que la clase misma sea pensar por qué tenemos que estudiar la vida de este señor. Comienzan a generarse una serie de procesos mentales y cognitivos que pueden ser muy interesantes. Otro, este de perspectiva histórica, en la parte inferior. Ustedes también lo encuentran en la literatura, algunos hablan de empatía histórica, y es muy importante por una sencilla razón. Por lo general, uno de los grandes problemas en la enseñanza y aprendizaje de la historia son los anacronismos, y también son los posicionamientos tanto de maestros como de estudiantes alrededor, por ejemplo, de juzgar el pasado con los valores del presente. Hay unas investigaciones muy interesantes en Inglaterra que niños de 11 y 12 años plantean que la gente en la Edad Media era estúpida, ¿sí? Y lo coloca con esa noción, me disculpan la expresión, pero así es, o sea, lo encuentran, que los estudiantes dicen que eran estúpidos y que eran bobos, o sea, porque no tenían luz eléctrica, ¿cómo así que no se bañaban y que... Entonces, miren que ahí hay unas racionalidades a partir de las cuales, ¿qué está haciendo el estudiante? O sea, el estudiante no está reconociendo el contexto específico que está estudiando, sino que lo que está haciendo es tomando su propio contexto para generar unos juicios. Entonces, ¿qué sería la empatía histórica? Sería todo lo contrario. Sería que el estudiante sea capaz de reconocer a ese que vivió hace 1000 años en sus condiciones particulares, en sus tradiciones particulares, y poder entender esas formas de vida sin plantear unos juicios a priori. ¿Sí? Entonces, aquí yo aprovecho de decir, muchos dicen, no, es que enseñar historia hoy no es importante porque hay que formar ciudadanía, ¿sí? O pensamiento ciudadano. Entonces yo planteo una discusión ahí, y es, si un chico logra entender y posicionarse con un estudiante que vivió hace 1000 años y lo logra entender, además que vivió en Europa, en otro contexto, y logra reconocer el valor histórico de esas formas de vida, ¿no le será más fácil entender al que está al lado? Yo creo que sí, ¿sí? No voy a hacer una relación de todos estos conceptos, eh, pero, digamos, lo que quería mostrarles era cuáles son los horizontes de esas habilidades. Entonces, mire que es diferente aprenderme datos y nombres de la Edad Media o datos y nombres de la Revolución Industrial a que transversalmente yo esté buscando como objetivo formativo. No que aprenda la Revolución Industrial, sino que aprenda a descentrarse históricamente y que el contenido o la matriz de ese ejercicio sea el contenido sustantivo. Por eso voy a este esquema. Entonces, no es que nosotros se tiene que generar, o lo que se plantea es que se tiene que generar un equilibrio entre contenidos sustantivos y contenidos metahistóricos, ¿sí? No es que se le da dar una prevalencia a alguno de los dos. ¿Por qué? Porque los contenidos metahistóricos, estas habilidades específicas que les estoy mencionando, pues se tienen que formar a partir de una base, y esa base es la discusión de los contenidos sustantivos. ¿Cómo así? Yo no puedo formar empatía histórica o desarrollar empatía histórica en los estudiantes en el vacío, diciéndoles o llegando a la clase,
bueno chicos, hoy vamos a hablar de empatía histórica y usted, no. O sea, lo que tiene que hacer es usted tener muy claro cuál es su objetivo formativo y buscar un contenido formal a partir del cual pueda generar esas habilidades. Entonces, en este modelito que ustedes ven en la pantalla, encuentran que están los contenidos sustantivos, los metacontenidos, pero en la mitad, yo creería que ese cuadro debería ser un poquito más pequeño, están las mediaciones pedagógicas. ¿Qué son las mediaciones pedagógicas? Las formas a través de las cuales yo puedo hacer un trabajo didáctico alrededor del aprendizaje que me permita conectar contenidos sustantivos y contenidos metahistóricos. Entonces, cuando yo hablo de mediaciones pedagógicas, en una parte están la base de los modelos, entonces yo puedo hablar de modelos constructivistas, modelos sociocríticos, modelos, pero también de qué artefactos yo utilizo. Entonces yo puedo utilizar el cine, la literatura, el análisis, por ejemplo, muy importante en el desarrollo de habilidades históricas y al ligarse al método histórico es el trabajo con fuentes históricas, ¿sí? Entonces el trabajo de prensa, el trabajo con fotografía, que me permita plantear esa unión. Cuando ustedes ven el modelo, eso tiene una lógica y un impacto, tanto en la planeación como en la evaluación. En Colombia tenemos un problema cuando revisamos los objetivos formativos que plantean docentes alrededor del campo de pensamiento histórico, y es que la mayoría de esos objetivos están pensados solamente en los contenidos sustantivos. ¿Cómo así? Analizar las características de la revolución industrial, analizar las consecuencias y causas de la violencia en Colombia, ¿sí? Entonces, miren que cuando yo les planteo estas oraciones, el centro está en el contenido sustantivo, ¿sí? Entonces, cuando el centro está en el contenido sustantivo, es muy, hay una tendencia a que los parámetros de evaluación sean de memoria, ¿sí? De registro de memoria y de datos cronológicos. Cuando yo logro incorporar los contenidos metahistóricos, la evaluación, por lo tanto, debe cambiar, porque yo no puedo tratar o no puedo juzgar o no puedo hacerme una idea del nivel de desarrollo de empatía histórica de mi estudiante si yo solamente le estoy preguntando fechas y nombres, ¿sí? Debería buscar otras formas. Aquí yo hago un paréntesis y es, cuando yo hablo de poner en cuestión las fechas y los nombres, no estoy diciendo que no sean importantes, porque esa es otra tendencia, ¿no? A decir, no, no hay que memorizar nada, no hay que, no, es que el estudio, o sea, el pensamiento del tiempo y sobre todo la racionalidad del tiempo cronológico es muy importante en el aprendizaje de la historia. El problema y el debate es cuando todo el foco de objetivo de formación se centra ahí, ¿sí? Cuando mi único objetivo es, o el único mecanismo a través del cual yo pienso la formación histórica de mis estudiantes es a través de que me repitan información. Ahí está el problema, ¿sí? Entonces, básicamente lo que les estoy planteando es que el pensamiento o los posicionamientos cronológicos son importantes, pero que estos deben estar acompañados de otro tipo de búsquedas en términos formativos. Listo. Ya voy intentando cerrar un poco con el tema de qué plantea la educación histórica en la práctica docente, ¿sí? O sea, todos estos elementos, cómo aterrizan y cómo impactan la práctica docente. Entonces, lo primero es, hay una noción muy interesante que es la de alfabetización histórica. Ustedes la van a encontrar más si hacen búsquedas, si están interesados en el tema por historical literacy en inglés o literacia histórica en portugués, que son los que más han trabajado, digamos, estos temas, en los que plantean precisamente que el conocimiento histórico hay que formarlo, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado las nuevas discusiones, bueno, nuevas no, ya llevan mucho tiempo, en el que se habla de que hay analfabetas digitales, ¿sí? O sea, que usted puede saber y escribir, pero si no sabe moverse por los medios de las redes y eso, pues es un analfabeta funcional hoy. Pues algo así pasa con la historia, ¿sí? O sea, se plantea que usted puede saber leer, escribir, se puede saber los datos, los nombres de los gobernantes, de los presidentes, de sus esposas, los nombres de sus mascotas,
pero eso no sería, digamos, o no le avalaría la alfabetización en términos históricos, ¿sí? En ese primer elemento, entonces, un criterio de debate es, pues yo no podría formar pensamiento histórico si como maestro no tampoco he recibido esa formación. Y uno de los grandes problemas en América Latina, esto ya no es parte de mi investigación, sino de otras que se han desarrollado en Argentina, sobre todo, Brasil, Chile, lo que se ha mostrado es que pues, la formación de profesores es deficiente en términos de la reflexión alrededor de la didáctica de la historia. ¿Cómo así? Usted se puede formar en estudios sociales y tener una línea disciplinar alrededor de contenidos históricos, pero está más ligado a esos contenidos de aprenda colonia, aprenda república, aprenda modernidad, aprenda, pero la reflexión didáctica no está ahí. Y cuando está en la mayoría de planes de estudio de formación de docentes, está en términos de didácticas generales. Entonces, veamos a Piaget, veamos a Vygotsky, veamos a Ausubel, veamos, claro, eso es muy importante. Eso es, o sea, como profesores debemos saberlo. Pero en el campo específico de esto de didáctica hay unas racionalidades particulares que están más allá o más acá de esas discusiones generales. Por eso entonces ese primer criterio habla de una alfabetización histórica de los futuros profesores, que también puede aplicar para la formación permanente de docentes, ¿sí? O sea, los docentes a veces necesitamos una serie de procesos formativos permanentes que nos permitan conocer este tipo de discusiones. Puede ser sobre educación histórica, puede ser sobre otras corrientes, pero es que nos permitan pensar, ¿sí?, en términos operativos, metodológicos, teóricos, epistémicos, nuevas formas de abordar esto de enseñar la historia. En segundo caso, eh, tomé una cita de María Auxiliadora Schmidt, que es una investigadora brasilera muy importante en estas discusiones, y dice, en el caso de los profesores de historia, el conocimiento que tiene de la disciplina y el modo por el cual ellos ven su estructura, interactúa con sus estrategias de enseñanza. ¿Cómo así? Si el profesor no tiene claro cómo es el método histórico, cuáles son las formas de desarrollar un pensamiento que vaya más allá de la memorización, pues sus prácticas, ¿cuáles van a ser? Pues prácticas que reproducen la memorización de información, ¿sí? Entonces, hay que romper primero el esquema de pensamiento del maestro para poder impactar la de los estudiantes, ¿sí? Aquí estoy diciendo, y hago la claridad, que no son todos los docentes que tienen este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, hay que buscar un escenario a partir del cual pues hay una formación a profundidad. El tercero está muy ligado a lo que veníamos exponiendo en la diapositiva pasada sobre cómo relacionar contenidos sustantivos o de primer orden con contenidos de segundo orden. Y este es un trabajo, o sea, yo aquí, a muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, esto, bueno, él dice así, pero vaya a la práctica y plantéelo. Y efectivamente, o sea, pensarlo en la práctica tiene unas complejidades que son retadoras para pensar la práctica docente. Cuarto, formación que permita a los docentes trabajar a partir de las ideas de los estudiantes. Aquí yo vuelvo a ratificar la importancia de esta corriente en plantear que son muy importantes las ideas de los estudiantes. Las ideas previas y post. En investigación se habla de input y output, ¿sí? De cómo entran los estudiantes, ¿sí? De cómo llegaron a nuestros procesos de formación y cómo finalmente salieron. ¿Sí? Muchas veces nosotros como docentes no hacemos esos ejercicios y son fundamentales para entender si nuestra práctica está teniendo un efecto real en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, entender las ideas de los estudiantes es muy importante. Además, porque nos permite el vínculo directo con formas de expresión distintas de la cultura histórica. ¿Sí? O sea, entendiendo las necesidades, orientaciones, preconceptos que tienen los estudiantes, podemos identificar dónde están los problemas que tenemos que atacar. Entonces nosotros podemos decir, no, es que nuestros estudiantes no saben nada de historia, no les interesa la política, son apolíticos, y mentiras que no, o sea, están desde otras formas, desde otras lógicas, sentando sus posicionamientos.
Transformación de la relación pedagógica en la que el profesor activo deposita los hechos en estudiantes pasivos. Me imagino, o espero que ustedes hayan tenido algún contacto con la obra de Paulo Freire. Él plantea algo que me parece muy interesante y es los efectos negativos de la educación bancaria, ¿sí? Y aquí está reflejado en lo que les acabo de decir. ¿Qué es educación bancaria? Es cuando el profesor o el sistema, hablemos del sistema general, considera que el estudiante es un recipiente en el cual hay que poner conocimientos, ¿sí? Pero que en ese proceso el estudiante no tiene ninguna agencia, sino que es un sujeto pasivo. Esto pasa mucho en la enseñanza de la historia y tienen que tener mucho cuidado en qué sentido, en que lo que ha mostrado la investigación es que los estudiantes, aunque ustedes no lo creen, tienen una alta valoración de lo que dicen los maestros. ¿Cómo así? Lo que dice el maestro en el aula se considera una verdad absoluta. Entonces, por ejemplo, si usted plantea que, hasta en términos cronológicos, que la conquista de América fue en 1565, y usted lo plantea y se los explica, los estudiantes terminan diciendo, bueno, en 1500, ¿por qué? Porque lo dijo el maestro. Entonces, ahí hay una relación de poder que hay que invertir poco a poco, en la que la relación pedagógica y el problema de la enseñanza esté más ligada a la noción de aprendizaje, y es que el estudiante también construye conocimiento, ¿sí? Y que el maestro también construye conocimiento. Por eso es importante el segundo, el siguiente criterio que habla sobre desarrollo del ejercicio profesoral a través de metodologías de indagación y problematización. ¿Cómo así? Es muy importante en la enseñanza y el aprendizaje, en la relación práctica ya del ejercicio de la docencia, generar procesos de indagación. ¿Cómo así? Que las clases, aunque tengan un componente magistral, porque lo debe tener, ¿sí?, no se queden exclusivamente ahí. Muchas de nuestras clases de historia, o por lo menos lo que hemos registrado acá en Colombia, es el profesor hablando, o el profesor dejando unas guías, o el profesor diciendo, solucionen de la página 40 a la página 60. Esas actividades que son importantes, ¿sí?, que pueden ser interesantes, rompen un poco con la lógica de producción. Entonces, nuestros diseños metodológicos deberían estar más pensados en cómo mostramos a los estudiantes que el conocimiento histórico no es algo acabado, ¿sí? Esa es una noción que está muy anclada en nuestro estudiantado. Es que la historia fue así. Por eso es muy importante el principio de multiperspectividad, ¿sí? Entonces, la noción de, no, o sea, este es mi posicionamiento, y ahí también tiene que haber una claridad muy fuerte del maestro de plantear qué es su posicionamiento, ¿sí? Que no es la verdad absoluta y que ese posicionamiento también es sujeto a debate. Muchos docentes a veces sienten como el temor de que se les ponga en cuestión en clase, pero eso es un elemento fundamental y clave ahí. Reconocimiento y abordaje crítico de otras formas públicas de socialización de la historia. Ya lo hemos hablado con la noción de cultura histórica, de cómo logramos vincular en nuestras clases y en nuestras discusiones otros artefactos culturales y mediaciones que a veces son más potentes de lo que les decimos en clase, ¿sí? ¿Cómo así? Aquí en Colombia, con este caso de las narconovelas dirigidas al tema de Pablo Escobar, ha sido impresionante cuál ha sido el influjo o la influencia de los discursos que plantean estas narrativas en las formas de posicionamiento a través de las cuales los jóvenes de hoy en Colombia entienden la historia reciente del país. Y eso nosotros como maestros no nos podemos estar alejados de esa discusión. Trabajos formativos sobre la base que el docente es un intelectual orgánico. Yo termino con esto y las tres últimas nociones porque veo que el tiempo ya hasta me volé. Me emocioné acá. Es que es mucho contenido, pero bueno. El trabajo formativo sobre la base que el docente es un intelectual orgánico. Yo aquí recupero la noción gramsciana de intelectual, y es desde las nociones de educación histórica, el docente, o sea, para que el esquema funcione, el docente debe recuperar esa intelectualidad orgánica. ¿Cómo así? El estatuto del docente no es una función técnica de reproducción de conocimiento, en la que no puede aportar más allá de elementos de discusión. ¿Cómo así? No, es que lo dijo el historiador tal y yo reproduzco eso.
No, el maestro en sus clases está Daniel. produciendo conocimiento. ¡Mira Otro cómo título. vengo! Míralo, Ricky. Dice Daniel. Usted dijo que Consideraciones, algunas consideraciones finales, ya para abrir un poco más el debate. Entonces, habrían tres que yo quiero que lo tengan en cuenta por si, para matizar un poco las preguntas que hayan o los comentarios que hayan. Primero, pensar la enseñanza-aprendizaje de la historia a partir de formas renovadas e innovadoras pasa por identificar cuáles han sido los públicos de esta. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros también tenemos que ser conscientes de cuál ha sido la construcción histórica de las discusiones y las formas a través de las cuales la enseñanza de la historia tuvo un impacto, tiene un impacto y tendrá un impacto en el currículo. Para ubicarlos un poco, o sea, nosotros hacemos a veces críticas, es que la historia hegemoniza, claro, pero es que eso viene de una estructura de cómo fue pensada la historia curricularmente y cómo se, en términos curriculares, cómo se mitificó en el currículo. Segundo, preguntas tales como, ¿qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Por qué enseñar? Deben fundamentar la doble tarea de ¿qué? Formar o fortalecer el pensamiento histórico de los docentes para que estos a su vez logren desarrollarlo en sus futuros estudiantes. ¿Cómo así? Como docentes tenemos que hacer un ejercicio de fortalecimiento de muchas de estas preguntas que a veces consideramos ya como algo obvio, pero que no son obvias. Entonces, constantemente nosotros como docentes, no desde que el Estado, no, como docentes, oiga, ¿yo para qué enseño esto? ¿Cuál es la función de enseñar esto? ¿Cómo lo enseño? ¿Por qué enseño esto? Y ahí va a haber una transformación. Entonces, yo sí considero que debe haber una transformación para romper el bucle de la memorización y de prácticas tradicionales de enseñanza. La formación docente es una clave, la formación inicial y permanente. Y tercero y último, la educación histórica permitiría fundamentar una formación docente amparada en un trabajo que cuestione las visiones esencialistas y teleológicas de la historia. ¿Cómo así? Cuando usted vincula modelos de indagación, de investigación en su aula, modelos multiperspectivos de análisis, de comprensión hermenéutica como base de sus clases, esas nociones esencialistas de la historia tradicional se pueden romper. De lo contrario, usted puede decir, no, yo soy muy innovador, yo planteo, pero realmente no está generando una transformación real. Yo dejo aquí porque el tiempo creo que hasta me volé y para poder tener como el diálogo con ustedes.